Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual les enseñaré a hacer un post para Facebook, bueno, para nuestras fanpage. Entonces vamos a entrar a Facebook. Yo me voy a ir a esta página, es una fanpage, Mundo Fitness, y antes de hacer nuestra imagen para el post, lo que voy a mostrarles acá es las opciones que tenemos para hacer post. Casi siempre cuando alguien va a hacer post, lo que hace es compartir una imagen o un video, pero no nos damos cuenta de todas estas otras opciones que tenemos, como por ejemplo recibir una llamada, crear una oferta, crear un evento, recibir mensajes o anunciar nuestro negocio. Entonces vamos a dar clic acá en compartir foto y acá nos da unas opciones, que es subir fotos o crear álbumes, la normal, lo que conocemos todos. Pero ahora vamos a dar clic, acá le voy a dar clic en salir, por ejemplo aquí en recibir llamadas. Entonces acá me sale un cuadro de imagen perfecto para el post, me sale el título de Mundo Fitness, que si yo lo quiero cambiar simplemente le voy a dar clic y lo cambio, por ejemplo, por la oferta que yo quiera dar, por ejemplo zapatos en promoción o no sé, el título que ustedes quieran que vean que es llamativo para su oferta. Esto también lo podemos cambiar, que lo que hice esta página es que fue creada con el fin de un grupo de personas amantes del deporte. Ustedes pueden colocar, no sé, en caso de que sea zapatos, los mejores zapatos del mundo a un muy buen costo, o no sé, eso ya es cuestión de cada uno en la creatividad que tengamos para persuadir mediante palabras. Entonces acá colocamos pues lo que nosotros queramos, simplemente damos clic ahí y lo podemos editar. Acá también damos clic si no queremos ese título y lo podemos cambiar. Acá en escribe algo, pues van a escribir también una descripción de la foto. Recomendable que no sea algo muy largo, ya que la gente pues no lo va a leer todo, sino que sea algo corto y llamativo. Ahora nos vamos a lo importante, que sería la foto. Vamos a dar clic, por ejemplo, aquí donde dice seleccionar otra imagen, y por ejemplo yo voy a seleccionar esta, que la tenía de ejemplo, esta. Entonces ahí está cargando, va en un 50%. Vamos a esperar. Listo, ahí ya cargó todo. Entonces este recuadro es perfecto. Entonces así no queremos que salga la imagen, nosotros queremos que salga una imagen bien. Entonces para hacer la imagen con esta medida simplemente vamos a dar clic sobre la imagen y nos vamos aquí donde dice inspeccionar. Aquí en el lado derecho me está mostrando aquí que es 476 por 249 esta imagen. Entonces yo lo que hago es editarlo en PowerPoint. Voy a abrir PowerPoint, yo tengo 2013, voy a abrirlo. Bueno, yo este ejemplo lo estoy dando con esta imagen, pero ahorita les voy a mostrar cómo editar una imagen desde cero. Simplemente quiero mostrar para que la imagen quede perfecta en ese recuadro. Pero con lo que voy a hacer, lo que pasa es que la imagen se va a estirar y no se va a ver bien, simplemente va a encajar bien en el cuadrito. Entonces para explicarles, déjenme. Entonces le doy en insertar imágenes, voy a seleccionar la misma imagen para hacerme entender qué es lo que estoy diciendo. Ahora no la encuentro, acá está, la voy a seleccionar, acá está. Bueno, ya la subí al PowerPoint, pero entonces acá la voy a coger de la esquina y esto blanco lo tengo que colocar con las medidas que están acá. Entonces si yo le doy acá en lo azul, se me va a seleccionar acá también todo azul, lo que quiere decir que eso es este espacio. Entonces me va a decir que es 476 por 249. Entonces vamos a ir acá, nos vamos a diseño, tamaño de diapositiva, personalizar diapositiva. 476 sería de ancho. Entonces 476, vuelvo a la imagen, por 249. Bueno, al yo dar clic acá me va a colocar, era 249, me va a colocar 24, me imagino. Entonces vamos a dejar simplemente los dos primeros, 47 por 24. Ya que acá PowerPoint no lo cambia, entonces yo dejo 47 por 24. Recordemos que acaba de estar en personalizado
Y una vez tengamos esto, simplemente vamos a dar en aceptar. Y ahora escogemos esta opción maximizar. Listo, acá se nos colocó como más grande, entonces vamos a escoger esta imagen. La colocamos hasta acá arriba, que quede de arriba abajo, y acá es donde se nos va a distorsionar la imagen cuando la anchamos. Y acá nuevamente ancharla. Entonces, una vez la tenga completa, le voy a dar en archivo, guardar como, examinar, imágenes, o donde ustedes la quieran guardar. Acá yo le voy a colocar de nombre prueba, ustedes le colocan el nombre que ustedes quieran. Y aquí abajo donde dice tipo, lo importante de acá es guardarla en JPG, que es formato de imagen. Entonces, vuelvo y repito, tiene que quedar guardada en JPG, y una vez esté así en JPG vamos a dar en guardar. Acá le vamos a dar solo esta. Listo, voy a volver a Facebook, seleccionar imagen, yo le puse nombre prueba, acá está, la selecciono, ahí está cargando y listo, ya subió, quedó la imagen pues como queremos que se vea en el post, que sea perfecta, no que arriba se vea y abajo no se vea, que a un lado se vea y al otro lado no se vea. Lo que queremos es que se vea toda la imagen. Y bueno, antes de continuar con la edición de imágenes, cuando ustedes vayan a subir una imagen que ustedes vayan a promocionar, ya sea con tarjeta de crédito o en efectivo, mejor dicho, que ustedes vayan a pagar por promocionar, es recomendable que la imagen no tenga muchas letras, muchas palabras, que esté todo lleno de letras, porque Facebook no lo va a aceptar y no va a dejar que esa imagen se promocione. Entonces yo voy a salir de acá. Bueno, este post lo estaba haciendo con un llamado a la acción de un botón de llamar. Me voy a salir porque no lo voy a colocar. Voy a salir de acá y vamos a seguir verificando los otros. Ya miramos cómo es el de llamar. Ahora el de crear una oferta. Bueno, el de crear una oferta, lo bueno es que creo que si nos arregla la imagen, vamos a agregar la imagen, no el de prueba sino este mismo, y él nos modifica la imagen perfecta. Entonces acá lo único que tenemos que hacer es colocar qué es lo que estamos promocionando, cuál es la oferta, colocar una fecha, por ejemplo mañana que finaliza la oferta, digamos hoy estamos a 7, digamos que la oferta sea hasta mañana nomás, hasta el 8 a las 5 de la tarde. Acá bajamos y si quieren agregar más fotos lo pueden hacer. Yo solo voy a dejar esta que es como un ejemplo. Esta oferta puede ser en la tienda o en internet. Ustedes seleccionan, si tienen un código promocional lo pueden agregar acá, y acá deben de agregar las condiciones y restricciones de su oferta, lo que estén ofertando. Bien, este es de una oferta. Ahora vamos a mirar el de recibir mensajes. Si ustedes lo que quieren es recibir mensajes en su página, acá vamos a seleccionar una imagen, la misma vamos a hacer con la misma, está cargando, y en enviar mensajes pasa lo mismo. Entonces toca editar la imagen, ya saben, clic derecho, inspeccionar y mirar el tamaño de la imagen, que sería 47 por 24. Yo las edito en PowerPoint, si ustedes lo quieren hacer en Photoshop, en Canva, en lo que ustedes quieran. A mí me gusta utilizar mucho PowerPoint, por lo que para mí es mucho más fácil editar las imágenes, y ahorita les voy pues a enseñar eso, a editar imágenes para hacer post. Bueno, acá solo es de ir mirando, o sea, siempre que hacen post, yo he visto que se centran en compartir una foto o video. Cuando tenemos todas estas opciones para que la imagen nos quede más bonita cuando la compartamos, podamos editar pues lo que se va a escribir. Acá no nos deja editar eso, y por ejemplo en recibir llamadas y en recibir mensajes sí nos deja editar. Vamos a acá, ahorita en llamada les mostré que acá se puede editar, acá también se puede editar, y acá podemos escribir el mensaje para atraer a nuestros clientes. Bien, ahora vamos a editar una imagen en PowerPoint. Recordemos que
en las imágenes, si lo van a promocionar, pues no debe ir mucha letra. Entonces en PowerPoint lo único que tenemos que hacer es insertar, buscamos una imagen, la que queremos. Yo por acá tengo una, aquí está la imagen que yo quiero, y lo que tengo que hacer es acomodarla en este recuadro. Recordemos que este tamaño es 46 por 24, que es el tamaño para que me quepa en Facebook. Bueno, este no es el tamaño que lo tienen que hacer. Recordemos que deben en Facebook dar clic derecho sobre la imagen, inspeccionar código, y al lado derecho miran el tamaño. Entonces acá lo que yo voy a hacer es subirla de las esquinas para que no se me distorsione mucho, y ahora la ancho de estos lados. Listo, ahí no se me ve pues nada mal. Recordemos que para que esto nos pase debemos descargar o buscar imágenes en Full HD. Imágenes que sean muy distorsionadas no nos va a servir para esto. Entonces voy a retrocederme acá un poco con Control Z para volver a explicarles. Cuando subamos la foto, si está muy pequeña, la vamos primero a subir de las esquinas hasta acá arriba. Ahora abajo, perdón, no la cogí bien, de acá, y una vez esté ahí sí la vamos a correr de los lados. Perfecto. Bien, ahora lo que queremos en la imagen pues es algunas letras. Simplemente pues damos insertar, bueno, letras o imágenes. Si ustedes quieren colocar más imágenes, simplemente le dan imágenes. Bueno, voy a hacer un ejemplo con una imagen que no tenga nada que ver, por ejemplo esta calidad, y acá ustedes la acomodan donde ustedes quieran. Por ejemplo, yo quiero que vaya calidad acá, o no sea un calidad sino un emoticón, yo lo quiero acá, o una estrella, no, yo la quiero acá. La ponen donde ustedes quieran. Bueno, yo la voy a quitar porque yo lo que quiero es letras. Entonces le voy a insertar, ustedes escogen el tipo de letra que quieran, y acá, bueno, la seleccionan toda la letra, se van a inicio, y acá le cambian el color al que ustedes quieran. Yo lo voy a dejar en blanco. Acá le pueden cambiar el tamaño, acá la pueden cambiar de mayúscula a minúscula, yo lo voy a dejar en minúscula. Acá le pueden cambiar el tipo de letra por el que ustedes quieran, que les guste. Yo voy a dejar Arial, y ahora pues colocamos un mensaje acá. Bien, ya coloqué la frase, entonces ahora la vamos a colocar donde creamos que se vea mejor. A mí me parece bien ahí. Y una vez que tengamos la frase o lo que queramos escribir, yo estoy colocando esta frase porque la página es de motivación, pero ya si es de comprar algo, de vender algo, mejor dicho, eso sí lo van a colocar ustedes lo que ustedes quieran. Acá por ejemplo a mí me gusta seleccionarla, irle a formato, efectos, y acá colocamos, están estos efectos, pueden ir probando los que a ustedes les gustan. Me gusta mucho colocarle iluminación. Acá me voy a más colores y negro. Lo voy a dejar así y voy a insertar pues el logo. Imágenes, descargar, y voy a colocar, lo colocaría pues donde más nos guste. Yo lo colocaría acá arriba y ahí lo dejaría. Y ahora simplemente le daría clic acá en archivo, guardar como, equipo o examinar, donde buscan la carpeta acá al lado izquierdo donde ustedes quieran. Yo la voy a guardar en imágenes, acá le colocaré motivación, no sé, y acá nuevamente en tipo seleccionamos la flechita y JPG, que es formato imagen, y una vez que esté seleccionada, acá miramos, dice JPG, damos clic en guardar, solo esta, y la voy a publicar enseguida. Entonces recordemos, las opciones que nos da nuestra fanpage no es solo compartir una foto. Entonces buscamos qué es lo que queremos nosotros: recibir llamadas, anunciar nuestro negocio, recibir mensajes, crear una oferta,
A mí me gusta esta de crear, recibir mensajes, perdón. Entonces simplemente debo seleccionar, busco la imagen, acá está cargando y listo, ya la tengo. Entonces acá me dice Mundo Fitness, yo le voy a cambiar este y acá le colocaré hoy sé la mejor versión de ti mismo, y acá donde dice escribe algo, pues colocamos algo que esté de acuerdo con la imagen, que sea llamativo, y debajo lo que podemos hacer es colocar numerales. Acá yo colocaré motivación, numeral, dedicación. Bueno, simplemente dejaré estas tres, pero recuerdo que si es para vender algo, colocaría, no sé, numeral ropa, numeral moda, numeral zapatos. Siempre lo que vamos a escribir debe ser consciente con nuestra imagen, con lo que estamos promocionando, con lo que queremos que sea el post. Entonces, hacer un post no es tan fácil, deben de sentarte, cuadrar las palabras en un blog de notas, y cuando ustedes crean que ya está bien, lo deben de hacer. Bien, ahora vamos a darle, bueno, si lo van a promocionar, simplemente le dan promocionar, yo le voy a dar publicar. Si ustedes no saben cómo editar una promoción de un post, entonces por acá les voy a dejar un video donde explico cómo editar nuestras promociones, cómo conseguir un público objetivo, cómo seleccionar las ciudades que queremos que el post se vea. Bien, por el momento simplemente voy a darle publicar y me voy a ir a la página nuevamente, la de Mundo Fitness. Es esta, Mundo Fitness Colombia. Reviso el post y acá está. Sea lo que hagas, siempre da tu 100%. No te compares con nadie, logra la mejor versión de ti mismo. Y acá quedaron los numerales. Entonces esta es la forma, bueno, que yo considero de hacer un buen post. Y lo fundamental es un buen título, un título llamativo, un botón con llamado a la acción, puede ser enviar mensaje, recibir llamadas, promoción. Debe de haber, mejor dicho, debe haber un botón con llamado a la acción. La imagen debe ser, pues, en el recuadro perfecto. No puede ser como lo vimos primero, que no se veía sino la mitad de la imagen. Acá yo estoy colocando, bueno, vuelvo y repito, la imagen no debe tener mucha letra si la vamos a promocionar, porque Facebook no nos la va a aceptar para promocionar, o si la alcanza a subir, no se va a alcanzar a ver en un buen rango. Entonces no colocar muchas letras, ni por ejemplo imágenes de promoción, sino yo siempre pongo ejemplo ropa o zapatos. Por ejemplo, si van a vender zapatos, coloquen un zapato que se vea muy bonito, y acá en el título es donde ustedes van a convencer. Y una vez que los clientes se convenzan con el título, les guste la imagen que están acá, van a hacer acción sobre este botón, y es donde les van a preguntar a ustedes qué precio tienen, qué modalidad de envío tienen, si tienen descuento. Todas estas preguntas se las van a empezar a hacer por acá. Entonces recordemos, un buen título, una imagen llamativa y un botón llamado a la acción. Bien amigos, eso era lo que les quería enseñar hoy. Espero les haya gustado. Si tienen algún comentario me lo pueden dejar en los comentarios, o pueden visitar mi página. Acá está, la consiguen como tiolni.com, y me pueden dejar el mensaje acá. Les responderé tan pronto lo vea. Y listo amigos, eso es todo. No olviden suscribirse al canal, regalarme un like, y nos vemos en un próximo video tutorial. Chao, chao.